Televisión con análisis y recibimos ya a Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Franco, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva, ¿cómo estáis? Pues bien, asistimos a esa reapertura de los mercados que vuelven de vacaciones, al menos de ese puente que muchos hemos podido disfrutar, y parece que en las filas europeas, a la espera de lo que decida Londres, se opta por ese tono positivo mientras se encarrila, ¿no?, en lo que son las últimas cuatro jornadas de negociación antes de este adiós a 2022. ¿Cómo estás viendo la situación del mercado? Correcto, exactamente. Un poquito a la espera de eso, como bien estabas comentando, a la espera de ese volumen también por parte de Londres. Últimas ya jornadas de este año, un cierre mixto que teníamos también la semana pasada, ese tono hawkish por parte de bancos centrales, algunos datos positivos en términos de esa macro estadounidense, y todo esto se veía reflejado, digamos, en el mercado con movimientos mixtos, ¿no? En general, por un lado, se alimentaba ese sentimiento de un aterrizaje suave por parte de los bancos centrales en vista de esa macro que de momento no mostraba fuertes signos de contracción pese a todo, y por otro lado, fijaos cómo tenía dos motivos en ese sentido el mercado, porque por otro lado, pues también evidentemente daba esa luz verde de cara a la Fed a que continúe con el ritmo de subida de tasas. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, sobre todo de cara a esta semana, pues es un ritmo algo mixto, algo incluso lateral, poco volumen, pero cuidado con eso de poco volumen, porque y esto es muy, muy conocido en términos de mercados, cuando hay poco volumen suele haber movimientos algo más expansivos. Hasta completar la contrapartida, pues al final el mercado se acaba moviendo de una forma un poquito más brusca, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podríamos llegar a esperar de cara a esta semana? Tenemos en pantalla SP500 y lo que hay que tener en cuenta, y esto es realmente muy importante, es lo siguiente. Semana pasada estábamos viendo concretamente estas fuertes caídas, voy a poner un poquito de zoom en pantalla, fuertes caídas que se conocían con ese PIB también de cara a Estados Unidos. Esto es importante, pero hay algo que todavía es muchísimo más importante. Nos vamos a ese gráfico diario y ya veníamos comentando muchísimo ese 4.100, 4.200 apenas, casi 4.100 mejor dicho, en el entorno de esa directriz bajista, el mercado reaccionaba y a partir de ahí formaba una estructura bajista. Cuando decimos estructura bajista, al final a lo que nos venimos a referir es a lo siguiente. Anteriormente el mercado, si bajamos un poquito gráfico de 4 horas, venía marcando subidas bastante notorias, máximos y mínimos crecientes en ese sentido. Llegábamos a esa cota del 4.100, 4.200, y a partir de ahí había un cambio estructural. Es decir, los nuevos mínimos que venía marcando el precio ya estaban por debajo de los mínimos anteriores. O sea, eso de máximos y mínimos crecientes nos olvidábamos justamente al llegar a esos niveles. Pero si prestamos un poquito de atención detenidamente, prestamos atención a que, sobre todo si bajamos temporalidad un poquito más, el mercado venía con lo más reciente y de hecho de forma muy acentuada, ¿no? De forma muy vertical venía cayendo el mercado, máximos y mínimos decrecientes, pero fijaos una cosa, llegados a este punto, que ahora lo vamos a comentar, ese 3.780 aproximadamente, ligero rebote. Y aquí es donde hay que prestar atención. Un rebote que marcaba un máximo que ya estaba por encima de los anteriores. A partir de ahí, nuevo mínimo en el mismo nivel de suelo, ahora lo vamos a comentar. Por lo tanto, para poder llegar a valorar ese rally de Navidad, ese rally de fin de año, en cualquier caso deberíamos superar esas cotas de 3.900. ¿Cuáles son esas cotas de 3.900? Bueno, básicamente este nivel que en su momento funcionó tanto como nivel de resistencia, y al mismo tiempo también como nivel de soporte. Por lo tanto, pauta clave en ese sentido, lo que haga el precio, y ya lo decíamos esto en el último vídeo que subíamos en el canal de Admirals en YouTube, es vital lo que haga el precio a partir de ahora entre el nivel 3.900 y el nivel de 3.750 aproximadamente. ¿Por qué ese nivel de 3.750? Bueno, porque el mínimo que estamos ahora mismo señalando en pantalla, este último mínimo que estamos señalando aquí, fue el que ocasionó la rotura, ¿de acuerdo? La rotura del anterior máximo. Al final esto es una secuencia muy básica de lo que son máximos y mínimos crecientes dentro de una tendencia alcista. Por lo tanto, del mínimo que estamos hablando es justamente del que estamos señalando en el ejemplo, que provocaba la rotura del máximo anterior. Es justamente
el ejemplo que estamos viendo reflejado aquí. Por lo tanto, ese nivel es el que estamos de hecho comentando ahora, ese hipotético 3.750, que es el nivel actual clave que estamos viendo ahora mismo en pantalla. El ejemplo que estamos poniendo justamente aquí abajo, ilustrado, es el ejemplo que estamos viendo en términos reales a nivel de mercado. Por lo tanto, importantísimo, eso que acabamos de señalar. Y, por otro lado, súper importante también son esos huecos de negociación que el precio ha ido dejando, esos imbalances que se le llaman, ¿no? En ese sentido. Y si nos damos cuenta, está empezando a cubrir gran parte de esos imbalances. Esto se entiende muy bien con la profundidad de mercado, con esos datos de nivel 2 que también muestran un poquito lo que estamos señalando a continuación. Buenas noticias serán en el caso de que rompa ese 3.900 para ir a cubrir esos otros imbalances que estamos viendo un poquito más arriba. ¿Por qué se generan estos imbalances? Bueno, por volatilidad y un volumen, un sell-off masivo, que es lo que ya veníamos viendo desde que el mercado llegó a esas cotas de los 4.100. Por lo tanto, renta variable americana, niveles clave del S&P 500, gráficos un poquito más bien swing trading, podríamos llegar a decir, pero que serían la referencia de cara a esta misma semana. 3.750 y ese nivel de 3.900. Un rango interesantísimo, debido a que evidentemente la rotura al alza del 3.900 podría llegar a animar un poco al mercado, pero creo que por encima de todo esto hay que tener en cuenta una cosa, y es que haya rally de Navidad, haya rally de fin de año ya, mejor dicho, eh, no va a cambiar el panorama de mercado bajista. Es decir, como mucho va a dar un respiro a las caídas, pero para que realmente cambie el mercado bajista, pues evidentemente estaremos pendientes de otros factores que son más bien coyunturales, y ya estaríamos mirando, pues evidentemente, de cara al año que viene. Estaba señalando esos niveles fundamentales, ese nivel de la renta variable americana, y precisamente mirando al dólar, mirando otro de esos activos que vigilamos de cerca, estamos viendo cómo parece que está relajándose la tensión, cómo el dólar está aflojando esta mañana. Estamos viendo, por otra parte, el euro 32 días por encima de la paridad, aunque pierde en el año frente al billete verde, mientras estamos viendo además cómo ese rendimiento del bono americano ha bajado también ligeramente con su vuelta este martes a la negociación en torno al 3,74%. ¿Cómo hay que mirar a ese dólar en este momento tras ese movimiento que ha tenido este año, esa fortaleza frente a todos sus principales pares, que parece que ese subidón, ese movimiento ya da ese respiro? Efectivamente, muy bien dicho realmente, porque fijaos, de hecho, vamos a borrar un poquito todo esto, fijaos el grado de aceleración bestial que venía ya marcando el dólar, y esto en el fondo ya se veía venir un poco cuando, por un lado, veíamos, sobre todo de cara a ese principio del año 2021, cómo en este caso el índice del dólar aterrizaba en ese nivel de suelo que estamos señalando ahora mismo en pantalla, ese nivel de los 90, y a partir de aquí algo importantísimo, y esto siempre lo decimos de cara a los clientes en Admirals, son esos cambios estructurales. Cuando hablamos de cambios estructurales, hablamos de que si el mercado viene haciendo máximos y mínimos decrecientes, que esto es tendencia bajista del libro, ya a partir de aquí empezamos a ver ya un cambio estructural, es decir, máximos y mínimos que son crecientes. Esa es la parte técnica, pero si a esto le sumábamos el condicionante de bancos centrales que ya avisaban de una subida de tipos, pues evidentemente toda la subida posterior en aceleración no era tanto por el técnico, era más bien por esa postura, por ese tono de los bancos centrales restringiendo la liquidez en este caso. ¿Qué fue, digamos, lo que aceleró todavía mayores subidas en su día? Bueno, pues claramente esa rotura de nivel de resistencia que estamos señalando en pantalla, 103 aproximadamente. Y como bien estaba señalando tú, Eva, ahora mismo, pues evidentemente esa desaceleración, justamente ese tono algo más relajado en el dólar, desde las cotas más altas que hemos estado viendo, 115 aproximadamente, hasta los niveles actuales, estamos valorando un descenso aproximadamente del 9% hasta niveles actuales. Nivel crítico a nivel técnico en ese sentido, porque esto es una teoría del análisis técnico ya muy pero que muy conocida, que es lo que antes fue techo, ahora es suelo. Por lo tanto, es también de vital importancia lo que marque, ojo, cuidado, lo que marque el técnico, por un lado, a la reacción de este nivel, y cuando hablamos a la reacción de este nivel, hablamos o nos referimos a lo siguiente. Toda la subida anterior nos deja una línea tendencial bastante clara, que además efectúa justamente esa confluencia con el nivel de suelo que acabamos de comentar justamente ahora. Pero claro, todo esto es técnico, es decir, al final, si los bancos centrales dicen una cosa u otra, el técnico queda en segundo plano. Es decir, la función principal del análisis técnico es, digamos, ajustar ese timing, es decir, es saber combinar la macro
con lo que ocurre en el técnico para optimizar el timing de entrada en esa búsqueda de alfa en la cartera del inversor. Pero no debemos irnos mucho hacia un lado o hacia el otro, hay que saber combinar ambos. ¿Y por qué digo esto? Porque cualquiera puede estar viendo el nivel actual, como estábamos diciendo, ese nivel de soporte a priori, y cualquiera puede estar ya pensando en mayores compras. ¿Tiene sentido? ¿No lo tiene? Bueno, lo tiene que acompañar la macro, pero en cualquier caso es el técnico el que también nos va a tener que dar una señal. ¿Y a qué nos referimos en el sentido este, que nos tenga que dar una señal? Bueno, si el mercado, bajamos un poquito más la temporalidad, si el mercado venía bajando justamente, como bien estabas comentando anteriormente, relajando un poco esas últimas subidas, máximos y mínimos, que ya empezaban a ser decrecientes, pero fijaos cómo cambia el ritmo de caída. Es decir, el ritmo de caída que estábamos viendo aquí era probablemente más expansivo, ¿no? Es decir, tanto máximos como mínimos tenían mayor amplitud de movimiento y ahora poco a poco, cuando van llegando a esto está clarísimo, es muy evidente, cuando van llegando a ese nivel de nuevo suelo, a ese 104, pues ya fijaos cómo el movimiento de por sí en el precio ya empieza a contraerse, ¿verdad? Esto es muy evidente cuando llegamos a este nivel. Entonces, importantísimo vigilar ahora de cara al dólar. ¿Qué es lo que podemos llegar a esperar? Bueno, justamente toda la estructura bajista que venimos teniendo y justamente cómo va reduciendo ese ritmo en amplitud de movimiento, es decir, que va siendo más contractivo, ¿de acuerdo? Está siendo más comprimido el movimiento, es de vital importancia valorar el cambio o posible cambio estructural que vaya a haber. ¿Cómo se valora un cambio estructural? Como estamos viendo en pantalla, máximos y mínimos decrecientes deberían ser anulados con máximos y mínimos crecientes. Ya a partir de ahí es donde cobra mayor peso esa validación que estábamos diciendo a ese nivel de confluencia en la zona de los 103, 104 aproximadamente, esa confluencia de soportes. Ahora bien, la rotura a la baja de este nivel, ¿a dónde nos lleva? Bueno, nos lleva básicamente al rango anterior de precios. Y cuando hablamos al rango anterior de precios, estamos hablando justamente un rango que se compone entre el nivel de suelo, nivel de 90, hasta el nivel de resistencia de los 104. Lo medimos y estamos hablando aproximadamente de un 14% de movimiento de lo que sería el dólar. Por lo tanto, nivel crucial, justamente el del dólar, en la actualidad, ese nivel de confluencia 104, esa reciente estructura bajista que estábamos marcando ahora mismo en gráficos un poquito más pequeños, por lo tanto, de vital importancia será lo que marque la estructura del precio en este nivel y lo que marque la macro para que valide el técnico y realmente haga una tesis que tenga sentido, evidentemente. Pues muchísimas gracias, Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de año y feliz año nuevo. Muchísimas gracias, Eva, a vosotros igualmente. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad. Volvemos con